Amar al Señor Jesús es un acto de la voluntad, es nuestra elección, es nuestra decisión amar a Dios más que a todo. En el Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo 26 en la versión TLA, traducción en lenguaje actual, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme, a menos que me amen más que su propia vida. En este versículo queda expuesta la clase de amor que debemos tener por el Señor Jesucristo. Detengámonos un momento aquí y reflexionemos. ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Lo ama? ¿O solo espera de Él lo que le puede dar? Y usted a cambio solo le da indiferencia. La prioridad básica en nuestra vida es amar al Señor y obedecer su palabra. Y esto se muestra solo en nuestros actos. En la primera carta de Juan, que fue escrita por el apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor, y lo escribe precisamente para corregir comportamientos que había en esas iglesias, escribe en el capítulo 3 de esa primera carta, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el versículo 24 dice: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. No es lo que dices, es lo que haces, lo que determina quién eres. No son tus palabras las que muestran cuánto amas al Señor, son tus actos. Son tus actos los que establecen la prioridad en tu vida, son tus acciones, lo concreto en tu vida. Es cómo te conduces, es la obediencia y práctica a la palabra, que va más allá de las disciplinas espirituales que son muy importantes en la vida del cristiano, pero mucho más son los actos que corresponden a eso que has decidido creer en cualquier situación. Tus actos deben hablar más fuerte que tus palabras. De hecho, cada vez que actúas, se silencia lo que sale por tu boca. Los discípulos amaban al Señor, pero el día del arresto tuvieron temor, se fueron, se escondieron. Pedro lo negó. Y aún cuando el Señor resucitó y se mostró ante ellos, ellos mismos también quisieron volver a sus oficios antiguos. Parece que no confiaron en su palabra, olvidaron sus promesas y todo lo que habían aprendido del Señor y aún lo que ellos le habían dicho al Señor. También lo hacemos nosotros. Se nos olvida que la cruz fue el acto de amor más grande por ti y por mí. Allí, en esa cruz, fue donde el Señor Jesucristo se entregó a la ira de Dios. Lo hizo solo por amor, por darnos la salvación. Tal vez lo amas, pero tienes otros intereses más fuertes. Tal vez lo amas, pero tienes más urgencia en amarte a ti mismo. Tal vez lo amas, pero amas más a otras personas. Tal vez lo amas, pero amas más las cosas que tienes. En la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 3, la carta que estamos mirando, dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. Versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El mandato de Dios es obedecer, y es un mandato supremo en la vida de todo hombre y toda mujer. Dietrich Bonhoeffer dice: solo aquellos que obedecen pueden creer, y solo aquellos que creen pueden obedecer. Esto lo dijo este teólogo alemán. De principio a fin, es solo la obediencia la que da acceso a la gracia de Dios. Haz un esfuerzo diario por obedecer su palabra, porque no puedes vivir tu vida sin tener en cuenta
la verdad de la palabra de Dios. Toma su palabra con integridad y obedécela. La obediencia es una actitud responsable de sometimiento a la voluntad suprema de Dios y sus consecuencias, seguro, nos benefician.